Muchas mujeres quieren encontrar al príncipe azul, y esto no fue diferente con Lauren, una joven luchadora y soñadora que era dedicada al trabajo, la familia y la religión. La vida de ella parecía completa después de un matrimonio que ella pensó que era perfecto, con un hombre que aparentaba ser sincero e íntegro. Pero el cuento de hadas duró poco, ya que en menos de 10 meses de matrimonio, en una fatídica madrugada, su esposo llamó a la policía diciendo que creía que acababa de quitarle la vida a su esposa. Hoy ustedes conocerán el caso de Matthew Phelps y Lauren Hugelmeyer. Lauren Hugelmeyer nació en el 88 en Los Ángeles, Estados Unidos, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia viviendo en el estado de Kentucky. Ella era hija de Dale y Lauren Hugelmeyer y tenía dos hermanas, Beth y Brianna. La familia era muy religiosa y por eso Lauren empezó a asistir a la iglesia desde pequeña. Cuando estaba en la preparatoria, ella, con más o menos 15 años, conoció a un chico llamado Mateo Phelps, de la misma edad, y los dos empezaron a coquetear. Mateo, a diferencia de Lauren, tenía una familia algo desestructurada. Él nunca llegó a conocer a su padre. Algunas fuentes dicen que su madre era usuaria de drogas. Él vivía siendo enviado a la casa de sus abuelos cuando su madre hacía trabajos ocasionales para conseguir dinero, ya que no tenía un empleo fijo o cuando quería irse de fiesta. Al final de cuentas, los abuelos de Mateo eran quienes pasaban más tiempo con él que su propia madre. Durante la preparatoria, en la misma época en que conoció a Lauren, Mateo también empezó a juntarse con algunas personas equivocadas, y aunque todavía era menor de edad, comenzó a beber alcohol y a consumir drogas. El rendimiento escolar bajó mucho, y cuando la situación se salió de control, sus abuelos decidieron sacarlo de la escuela y matricularlo en una institución cristiana. Por eso Mateo y Lauren terminaron separándose. Sin embargo, aunque Mateo no hubiera ido a otra escuela, los dos de todos modos habrían terminado separándose, porque tiempo después, la familia de ella se mudó a Carolina del Norte. Allí, ella siguió con su vida normalmente, se graduó en Administración y Gestión de Empresas, pero terminó trabajando por su cuenta, fabricando en casa velas aromáticas para vender, y se ofreció como voluntaria como maestra infantil en la escuela dominical de la iglesia luterana local. A mediados de 2014, a los 26 años, Lauren recibió una notificación en Instagram. Para su sorpresa, era Mateo quien le había enviado una solicitud para seguirla. Ella aceptó y ambos empezaron a intercambiar mensajes, reconectando con el pasado. Descubrieron que tenían algunas cosas en común, como por ejemplo, el gusto por las películas de ciencia ficción y los superhéroes, pero, en especial, ambos eran apasionados por la saga de Star Wars. Matthew también dijo que la escuela cristiana le había hecho mucho bien, que ahora era una nueva persona y que incluso había ido a la universidad. Al principio, la relación entre los dos continuó solo en línea, ya que Matthew todavía vivía en Kentucky. Pero en las conversaciones, él dijo que creía que todavía tenía sentimientos por ella. Y, tiempo después, ambos comenzaron una relación a distancia, con Matthew visitándola en Carolina del Norte de vez en cuando. Pero el mantenimiento de esa relación se daba mucho más por llamadas y mensajes de cariño que intercambiaban entre ellos. Matthew era cariñoso, atento y demostraba mucha fe en un futuro para los dos, y Lauren estaba muy feliz, pues, a pesar de la distancia, ella creía que había encontrado al hombre de sus sueños. Matthew, entonces, decidió mudarse de forma definitiva a Carolina del Norte para estar mucho más cerca de ella. En general, se llevó bien con todos los amigos y familiares de ella, pero, meses después, algo muy extraño sucedió. Después de una cena que tuvo lugar en la casa de la familia de Lauren, todos se quedaron en la sala conversando y bebiendo, y su mamá sugirió un juego de preguntas y respuestas. En eso, cuando Matthew fue preguntado sobre su pasado, él soltó que ya había estado casado, lo que sorprendió a todos, especialmente a Lauren, porque nadie sabía eso. Él no entró en detalles sobre el tema,
sobre todo porque el ambiente se puso raro y su hermana siguió con otro tema para que todos intentaran olvidar el asunto, al menos en ese momento. Pero claro, Lauren no iba a sacarse eso de la cabeza tan fácilmente, y hasta estaba molesta, porque ella tenía el sueño de casarse en la iglesia, y si lo que él había dicho era verdad, ese sueño no se iba a realizar. Los dos terminaron hablando. Matthew dijo que sí se había casado en la iglesia, sí, que no había hablado antes sobre esa relación porque era un tema delicado para él, ya que esa exesposa lo había engañado, así que simplemente evitaba hablar de eso. Él creía que terminó hablando del tema en ese momento porque se sentía cómodo y acogido en el ambiente familiar, algo que nunca había vivido antes con su propia familia. Después de algunos días, Lauren olvidó el asunto y siguieron sin problemas con la relación. En 2015, ambos se comprometieron y la boda se celebró el 11 de diciembre de 2016. La ceremonia contó con la presencia de amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas de la iglesia y una presentación divertida, donde la pareja simuló una batalla de sables de luz en homenaje a la saga de Star Wars. Sin embargo, prácticamente todos los presentes eran de la lista de invitados de Lauren, y uno que otro eran invitados de ambos. De la familia de Matthew, solamente su mamá estuvo presente. Ella, por su parte, que siempre mostró descontento con la relación de su hijo, no era una persona agradable, no hablaba con Lauren normalmente. Y el día de la boda todavía tuvo el descaro de ir vestida con el único color que la etiqueta de bodas sugiere que los invitados no usen: blanco. Algunos invitados llegaron a decir que Lauren comentó que su suegra estaba, como siempre, siendo grosera, y que por eso ella evitó al máximo tener largas conversaciones con ella en la boda, para no arruinar el ambiente de ese día tan especial. 6 meses después de la boda, los dos hicieron un viaje a Kentucky para conocer mejor a la familia de Matthew, especialmente a sus abuelos con quienes él se crió. Pero el viaje, que debería haber sido de alegría, se convirtió en una decepción. La mamá de Matthew, como siempre, fue una pésima anfitriona, seguía con esa misma actitud de que no le gustaba Lauren, y en las pocas veces que interactuaba con ella, era grosera y cortante. En ese viaje, su mamá organizó una sesión de fotos y le dijo a Lauren que el tema sería el color azul, y por eso todos debían ir vestidos del mismo color. Ella y Matthew incluso compraron ropa nueva, pero al llegar el día de las fotos, se dio cuenta de que solo los hombres estaban de azul, todas las mujeres estaban de blanco. Según ella, la suegra se volvió loca, hizo un escándalo, canceló la sesión de fotos, diciendo que Lauren había arruinado todo, e hizo que la nuera se sintiera la peor persona del mundo. Matthew dijo que no recordaba si su mamá había dicho que las mujeres debían ir de blanco, como tampoco confirmó que su mamá hubiera dicho que los dos debían ir de azul. Él literalmente no tomó partido. Lauren le contó a su hermana Beth que estaba segura de que su suegra hizo eso a propósito, solo para que de alguna manera pudiera hacerla sentir inferior. Todo este tema sobre esa mujer es prácticamente una incógnita. Nadie sabe el motivo exacto de que ella sea así, si era por personalidad o por celos. Y a pesar de que ni siquiera su nombre aparece publicado en las fuentes de investigación, estos hechos son confirmados por la familia de Lauren en todas las fuentes consultadas. Y eso es todo lo que se sabe sobre esa mujer. Fuera de eso, todo parecía estar bien en la vida de la pareja, hasta que algunos problemas empezaron a pesar, principalmente para Lauren. Ella estaba sobrecargada, teniendo que trabajar mucho, al mismo tiempo que no dejaba de trabajar en la iglesia, mientras que Matthew, por otro lado, siempre estaba desempleado y no hacía grandes esfuerzos por mantenerse en ningún trabajo. Cuando conseguía trabajo, pronto lo despedían por ausentismo o porque él renunciaba. Así, él pasaba todo el día acostado en el sofá, viendo la televisión, jugando videojuegos, usando el dinero de Lauren, dinero que, a veces, él tomaba a escondidas de su bolso, para hacer compras innecesarias,
como videojuegos y bocadillos, porque no le gustaba cocinar. Algunas discusiones acaloradas ocurrieron por eso, y Mateo se fue volviendo una persona obsesiva y a veces agresiva. Lauren entonces buscó refugio en las actividades de la iglesia, pasando más tiempo en la congregación que en casa. A algunas amigas llegó a decirles que estaba pasando por una gran prueba en su matrimonio y que necesitaba acercarse más a Dios. Como ella empezó a pasar menos tiempo en casa, Mateo empezó a molestarse con eso y a sospechar que ella tenía un romance con alguien de la iglesia, lo cual, por supuesto, no era verdad. Y así, él tomó la decisión de hacer un curso para convertirse en pastor, empezando entonces también a asistir a la misma iglesia. Lauren se sintió bien con la actitud de su esposo, porque veía en esa decisión una luz al final del túnel. Ella creía que el nuevo Mateo se organizaría en la vida, conseguiría trabajo y ella tendría de vuelta el tan soñado matrimonio perfecto. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho, porque ahora era Lauren quien empezó a sospechar que Mateo la estaba engañando. Eso porque él se estaba volviendo muy cercano a una vecina de su calle, principalmente porque a veces se quedaba largos minutos en la puerta platicando con ella. Mateo, por su parte, decía que no era nada, que solo era su amiga, y hacía que Lauren se sintiera culpable por desconfiar de algo que no existía. Desafortunadamente, esas sospechas nunca serían aclaradas, ya que semanas después de eso, el 1 de septiembre de 2017, con menos de 10 meses de casados, Lauren fue encontrada muerta. El hallazgo se hizo a través de una llamada al 911, donde el propio Matthew pedía ayuda, diciendo que creía que había matado a su esposa. Horas antes del incidente, en la noche del 31 de agosto de 2017, Lauren estaba al teléfono con su hermana Beth, mientras al mismo tiempo preparaba la cena para la pareja. De repente, alguien toca el timbre y era esa vecina de la calle. Matthew sale y se queda en la puerta platicando con ella. Al teléfono, Lauren cambia el tono de voz mientras hablaba con Beth y su hermana le pregunta qué había pasado. Ella le explica la desconfianza que estaba teniendo respecto a su esposo y a la vecina. Minutos después, Matthew entra. Dice que va a salir rapidito para ayudar a la vecina con algo y ella se queda muy molesta comentando: ¿En serio, Matthew? Justo ahora que estoy terminando nuestra cena, ¿te vas a ir? Su respuesta fue simplemente: no voy a tardar, y se fue. Unos 10 minutos después, mientras Lauren todavía estaba en la línea con su hermana, Mateo le manda un mensaje diciéndole que no lo esperara para la cena porque iba a tardar. Y eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Lauren lloró por teléfono con su hermana y dijo que en cuanto él regresara le pediría el divorcio. Como era una persona religiosa, Lauren quería que los problemas del matrimonio se resolvieran juntos, y por eso había aguantado todo este tiempo que él estuviera diciendo desempleado, siendo un poco rudo y grosero con ella, lo que ella pensaba que era una personalidad heredada de la madre de él, pero la traición era algo que ella no iba a aceptar de ninguna manera. No se sabe exactamente qué pasó cuando Mateo llegó a casa porque la única versión de los hechos es la de su declaración. Según Mateo, en cuanto regresó a casa, no pasó nada fuera de lo normal. Él simplemente cenó solo, ya que Lauren ya había cenado y se había ido a dormir sin él, y tampoco comentó nada sobre que ella hubiera dicho algo acerca de una separación. Y fue así que horas después, cerca de la 1 de la madrugada del 1 de septiembre, él llama al 911 diciendo que creía que había matado a Lauren. La llamada duró cerca de 7 minutos y él explicó que, antes de dormir, había tomado algunos medicamentos por una gripe, que tuvo una pesadilla y, al despertar, sintió que estaba mojado. Fue al baño, pero al encender la luz, vio que estaba cubierto de sangre. Cuando regresó al cuarto, vio un cuchillo tirado en la cama y a su esposa acostada en el suelo. Durante todo el tiempo,
Su voz parecía apática, sin mostrar desesperación, pero al mismo tiempo tampoco mostraba calma. Parecía estar en un punto intermedio, como si realmente estuviera dopado. Y varias veces dijo que creía ser el responsable de eso. La policía y un equipo de rescate fueron al lugar. Lauren, de 29 años, aún estaba con vida, pero lamentablemente fue declarada muerta en cuanto llegó al hospital. Matthew explicó en la comisaría que todo había sido un accidente mientras él estaba soñando. Dijo nuevamente que había tomado una dosis muy alta de un medicamento para la gripe llamado Coricidin y que sufrió una sobredosis, teniendo alucinaciones y perdiendo el control de sí mismo. Agregó que no recordaba lo que había pasado y culpó a los efectos del medicamento en su cuerpo. Fue mantenido bajo custodia, acusado de asesinato, ya que la policía no creía que la muerte de Lauren hubiera ocurrido durante un brote. Posteriormente, la necropsia reveló que Lauren tenía en total 123 heridas que variaban entre cortes y golpes con cuchillo. Casi todas estaban en la espalda, el cuello y las costillas, lo que indicaba que ella estaba boca abajo mientras Matthew le provocaba las heridas. Las autoridades creían que la muerte había sido algo premeditado, ya que había cosas en la escena del crimen que llamaban mucho la atención. Todo parecía meticulosamente preparado. El cuchillo fue encontrado en la cama de la pareja y el medicamento para la gripe, muy visible en la encimera del baño. Otro hecho que llamó la atención fue la ropa que él llevaba puesta cuando llegaron los paramédicos para intentar salvar a Lauren. Siendo él quien apuñaló a su esposa y llamó a la policía en cuanto se dio cuenta del crimen, incluso diciendo que se levantó porque se sentía mojado, teóricamente su ropa debería estar manchada de sangre. Sin embargo, estaban completamente limpias. Pero, según Matthew, se bañó y se cambió de ropa mientras esperaba a la policía, porque no se sentía bien con esa ropa puesta. Como el caso estaba siendo ampliamente difundido por los medios, reportajes con algunos especialistas decían que dosis altas del medicamento podían causar euforia, agitación e incluso psicosis. Y en las redes sociales muchos internautas decían lo mismo, pero Bayer, el fabricante del medicamento, emitió una nota expresando sus condolencias a la familia de Lauren, y resaltando que, según informes científicos, incluyendo pruebas rigurosas de efectos secundarios, el Coricidin no estaba asociado. La posibilidad de causar psicosis o comportamientos violentos. Y un detalle, los exámenes realizados a Matthew no indicaron altos niveles del medicamento en su sangre. Así, él fue oficialmente acusado de asesinato en primer grado. La audiencia preliminar ocurrió 4 días después del incidente y había una expectativa de que todo pudiera resolverse de manera rápida. Aunque Matthew confesó el crimen y explicó los motivos, él se declaró inocente. Los fiscales empezaron a trabajar junto con la policía para anexar más pruebas que indicaran la premeditación del crimen y los posibles motivos, ya que estaban pidiendo la pena de muerte. El juicio como tal comenzó en 2018. Muchos familiares y amigos de Lauren fueron escuchados. Algunos relataron que ella mostraba una gran preocupación por el comportamiento de su esposo y en algún momento llegó a mencionar que Matthew podría quitarle la vida por celos. La exesposa de Matthew fue llamada a declarar y en su testimonio contó una versión totalmente contraria a la que él le había dicho a Lauren. Fue él quien la engañó, fue ella quien terminó con él. Ella también dijo que él no quería trabajar, que gastaba todo su dinero y que, cuando él empezó a ser violento y a amenazarla físicamente, ella lo echó de la casa. Se presentaron varias pruebas a los miembros del jurado, incluida la llamada de emergencia realizada la noche del crimen. Algunos testigos también afirmaron que Lauren ya había hablado sobre los problemas que estaba enfrentando en su matrimonio y su deseo de pedir el divorcio. Y también presentaron el perfil secreto que Matthew tenía en Instagram. De casi 100 publicaciones, la gran mayoría se refería a películas de terror, demonios, exorcismos
y cosas que iban en contra de las doctrinas que él estaba aprendiendo como futuro pastor. Además, algunas publicaciones estaban repetidas. Imágenes de la película Psicópata Americano, una película que retrata la doble vida de un asesino serial. Incluso había una foto donde él mismo aparecía caracterizado como el personaje principal de la película. En una de las últimas publicaciones, él escribió: "Todos piensan que soy un asesino serial. Hashtag, encontré un ángel para más". Y como si todo esto no fuera suficiente, la fiscalía presentó un informe que se mantenía en secreto sobre la pericia realizada en la casa la noche del crimen. Con el uso de luminol, se encontraron rastros de sangre en otros cuartos de la casa, principalmente en el baño. Eso comprobó que Matthew intentó limpiar la escena del crimen. La pericia también mostró el historial de búsqueda en su computadora, donde había investigado sobre los efectos secundarios de algún anestésico que podría causar trance e incluso pérdida de memoria. Y de los medicamentos más mencionados por los internautas, que recordando, eran personas comunes, probablemente sin ningún conocimiento técnico de farmacología, fue el coricidin. Para la fiscalía, el motivo por el cual él le había quitado la vida a su esposa fue una combinación de factores. Y así ellos presentaron la siguiente versión. Siendo Matthew un hombre que secretamente idolatraba a los asesinos seriales, abandonado por su madre y expulsado de casa por su exesposa, vio en Lauren la oportunidad de poner en práctica sus deseos más oscuros, en cuanto supo que ella quería el divorcio. Ellos también sostuvieron la teoría de que Matthew intentó alterar la escena del crimen, moviendo el cuerpo del lugar, limpiando partes de los cuartos de la casa, poniendo el cuchillo tirado en la cama, ingiriendo varias pastillas de coricidin, bañándose, cambiándose de ropa y solo después llamando a la policía. El destino de Matthew ciertamente sería la pena capital, pero la defensa logró llegar a un acuerdo con la fiscalía antes de la decisión del jurado. El 5 de octubre de 2018, Matthew se declaró culpable de asesinato en primer grado. Pidió disculpas a los familiares de Lauren, pero echó la culpa a las drogas, diciendo que cometió un acto irracional y que, aunque reconocía haber actuado durante un brote, estaba arrepentido. Al final, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Matthew prácticamente llevaba una vida doble. Para todos, él era un tipo aparentemente buena onda, religioso, que adoraba las películas de superhéroes y quería ser pastor. Pero, en su vida secreta, era amante de las películas de terror y tenía un profundo deseo de matar. La familia de Lauren dijo posteriormente en una entrevista que nunca serían capaces de perdonar a Matthew y que, sin duda, seguirán odiándolo incluso cuando él esté en su tumba.